Buenas noches, distinguido público. Gracias por acompañarnos en esta noche en el simposium de Megalabs. El simposium necesito que me pongas la pantalla. El simposium de hoy estará a cargo del doctor Juan Pablo Costabel. El doctor Juan Pablo Costabel es jefe del Servicio de Internación del Instituto Cardiológico de Buenos Aires. El tema es hipertensión arterial. ¿Me retrocedes la lámina, por favor? Presente y futuro de la hipertensión arterial y la anticoagulación. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Lourdes, por la presentación. Gracias al Congreso por la invitación y a ustedes por estar aquí a esta hora. Y lo que hicimos con Lourdes fue, creo que va a ser más fácil desde abajo, Lourdes, ¿no? Para no terminar como... Lo que hicimos con Lourdes fue pensar un poco en qué novedades en relación a la anticoagulación podían ser útiles en un congreso de la especialidad. Y fue por eso que decidimos armarlo en formato de casos clínicos para que sea un poco más dinámico. Así que ahí los invito a participar, a opinar y al final después tenemos un momento para la discusión. Entonces yo presenté 3 casos clínicos que nos parece que son como ejemplificadores de lo que puede ocurrir en nuestra práctica clínica. El primero es un paciente de 65 años, un hombre, que consulta porque tiene cifras de hipertensión. Esas cifras de hipertensión él se las controló en su casa y su médico de cabecera dudaba de si realmente teniendo valores de 160 a 100 de presión arterial era suficiente para iniciar tratamiento. Entonces lo que hizo fue derivar directamente a un médico especialista en hipertensión. Y eso es un buen punto, si es necesario derivar a alguien especialista para iniciar el tratamiento. El paciente estaba asintomático, como están la mayoría de nuestros pacientes con hipertensión, y creo que ese es el gran problema. Su examen físico no mostraba ningún tipo de particularidad, así que no lo jerarquizamos. Su función renal dentro del laboratorio mostraba una creatinina de 1.7. Él refiere que su creatinina ha estado entre 1.7 y 1.5. Con eso le genera un Clínex calculado de 65 mililitros por minuto. Y en consultorio, su presión arterial tiene cifras que son similares a las que él se había tomado en forma ambulatoria. O sea, repetidamente tenía estos valores de presión arterial. Entonces, aquí yo me hice 3 preguntas en relación a este caso. Lo primero, si con esto alcanza para decir que el paciente es hipertenso. Lo segundo es cuál es el objetivo de presión arterial en este paciente y en base a ese objetivo cómo tiene que tratarse. Entonces repasemos, 65 años, no diabético, con una ligera falla renal y estos cifras de presión arterial. Entonces lo que yo hice fue revisar la evidencia en relación a esto. Y si vamos a las guías clínicas lo que nos dicen es que uno define hipertensión como pasa con la diabetes o como pasa con cualquier cosa, o sea, una sola toma no alcanza para definir hipertensión arterial. Necesitamos que el evento sea repetido para no entender que eso no sea vinculado a un error de la medición, a un error o algo vinculado al evento que está pasando este paciente. Así que si tenemos repetidas mediciones de la presión arterial en una o más visitas, excepto obviamente que el paciente tenga de entrada una presión arterial de 180 mililitros de mercurio, eso alcanza para definir presión arterial. Incluso si el paciente en su domicilio se mide valores de hipertensión arterial, eso alcanza para definir hipertensión arterial. Así que el primer concepto es, tenemos que ser permisivos con la definición. O sea, ser restrictivos con la definición implica seguir haciendo tomas, salvo que nosotros pensemos en que el paciente está pasando por alguna situación en particular que hace que su presión arterial esté alta en ese momento. El punto es, ¿cuál es el valor de presión arterial que nosotros le medimos a nuestro paciente? Y fíjense que la guía lo que dice es que, bueno, definitivamente el óptimo para todos es tener 120/80, pero definimos hipertensión por arriba de 140/90. Y acá de vuelta lo que nos dicen las guías europeas es en repetidas mediciones en consultorio o en repetidas mediciones de manera ambulatoria. Y este paciente ya tenía ese criterio, con lo cual parece que no hubiese sido necesario esperar a que vaya el especialista en hipertensión para definir que realmente era hipertenso. Y volvemos a eso. No solamente podemos definir si nuestro paciente es hipertenso, sino en qué grado de hipertensión tiene. Y la importancia de definir el grado de la hipertensión probablemente tenga que ver en cuál es el esquema terapéutico
que nosotros tengamos que recomendarle a nuestro paciente. Entonces, primero, que es hipertenso es fácil, sí, tiene 140/90 en más de una toma, en más de una situación, así que nuestro paciente es hipertenso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de presión arterial? Y repasemos un poco la información. Hasta el año 2021, que se publicó este estudio, que fue el estudio STEP, teníamos información del estudio SPRINT. ¿Se acuerdan que decía que en los pacientes ser agresivos con el control de la presión arterial, buscando presiones arteriales por debajo de 130/90, parecía superior a ser permisivo buscando presiones de 140/90? Bueno, el estudio SPRINT tuvo algunas limitaciones o algunos datos que son interesantes, que es que la población tenía una edad que era más bien baja. Entonces uno siempre tiene miedo, ¿qué hago con un paciente como este? Un paciente que está arriba de los 60 años. Y es lo mismo ser agresivo. Y este estudio, para mí, es uno de los estudios que ha cambiado la práctica, porque lo que hizo fue randomizar pacientes arriba de 60 años, una población de un promedio de edad superior definitivamente al SPRINT, a un control agresivo de la presión arterial, denominado agresivo como menos de 130 milímetros de mercurio, o un control más permisivo de la presión arterial, que es lo que nosotros buscaríamos que tenga entre 130 y 150 de presión arterial sistólica. Incluyó pacientes, como decíamos, entre 60 y 50 años, excluyó pacientes que tuviesen algún tipo de fenómeno vascular reciente, en donde a lo mejor ser agresivo de la presión arterial podía tener alguna consecuencia a nivel coronario o a nivel cerebrovascular, y finalmente terminó incluyendo más de 4.000 pacientes con rama con una edad promedio de 66 años. Pero creo que lo más interesante es esto, cuando uno ve los resultados, y los resultados fueron muy consistentes desde el punto de vista estadístico: 26% de reducción de eventos cardiovasculares cuando a estos pacientes el control es intensivo de la presión arterial, es decir, un objetivo de 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. O sea, es el mismo valor que dio SPRINT, y acá en una población con una edad promedio más alta. Y lo que es interesante es que cuando se analizan los puntos finales secundarios de manera individual, el ACV, el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca, los eventos cardiovasculares mayores, la mortalidad cardiovascular, esto es terrible, el descenso que logró solo por ser más agresivo con el control de la presión arterial. No hay en la última década que hayan logrado no solamente una reducción del punto final primario, sino una reducción de cada uno de los puntos finales individuales. Y acá estamos hablando de hipertensión, o sea, una pandemia real y sostenida en el tiempo, y siendo un poco más agresivos con el control logramos reducir el 33% del stroke, 33% del síndrome coronario, 70% de la insuficiencia cardíaca. Veía el doctor Farías que hablaba de la utilización de los SGLT2 y eso logra 20% de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y es en pacientes que tienen antecedentes. Acá 73% por controlar la presión arterial. O sea, es un paso muy anterior. Y acá hay mucho que nosotros podemos hacer como médicos de primera o de segunda línea. Así que en base a este estudio, que va en consonancia con los estudios anteriores, hoy las guías nos recomiendan ser un poco más agresivos con el control de la presión arterial, buscando un valor entre 120 y 130. A veces es un poco difícil de explicarlo a nuestros pacientes, porque uno le dice, lo defino como hipertenso por arriba de 140, pero su objetivo de presión es 120. Bueno, es verdad, o sea, probablemente el objetivo de presión para todas las personas tenga que ser 120. Después, si nosotros llamamos a ese paciente hipertenso o prehipertenso, como dice en la guía, es probable que en los próximos años cambie y tengamos un continuo. Entonces, las estrategias terapéuticas pueden ser distintas si uno tiene que lograr 120 de presión sistólica y el paciente parte de 130 o parte de 150. Así que definitivamente nuestro paciente es hipertenso y su objetivo tiene que estar acá. La guía nos pone algunos recaudos en pacientes que tengan más de 80 años, en pacientes que tengan una hipertensión arterial de esas con muchísimas fluctuaciones, o esos pacientes que uno ve que son hiperdíper, o sea que de noche baja mucho la presión arterial y ese puede generar alguna preocupación. Por eso la presurometría siempre es una buena información. Primero porque nos da los controles de presión arterial nocturnos, que eso el paciente no lo puede tener, o sea, cuando está dormido.
y segundo porque nos permite individualizar el tratamiento y detectar a aquellos que son hiper-diper y a lo mejor un control más agresivo podría ser preocupante. El tercer punto que decíamos con este paciente es cómo lo medicamos, o sea, cómo lo tratamos, y medicar no solamente fármacos. Bueno, fíjense que la guía razonablemente de acuerdo al valor de presión arterial del que partimos nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Si el paciente está muy hipertenso, vamos directamente con todas las estrategias juntas porque sabemos que los cambios en los estilos de vida no van a alcanzar. O sea, dejar de comer con sal, tener una dieta mediterránea, hacer ejercicio, va a bajar 1 o 2 puntos la presión arterial, pero no va a hacer que un paciente con más de 180 se controle. Y en este caso, por ejemplo, nuestro paciente que estaba con valores entre grado 1 y grado 2, probablemente tengamos que pensar directamente en no solamente esa primera línea de cambios en el estilo de vida, cosa que tiene muchísimo impacto, sino directamente pensar en una estrategia terapéutica. Y acá me parece que sí puede ser un punto a discutir. Muchos de nosotros podemos decidir, le voy a dar la chance al paciente y hacemos un acuerdo con nuestro paciente y le decimos, probemos primero con tratamiento higiénico dietético y en 2 semanas nos volvemos a ver para ver cómo está tu presión arterial. Pero puede haber otro paciente que nosotros ya sepamos que el tratamiento higiénico dietético no lo va a cumplir o ya sepamos que en 2 semanas no va a volver. Entonces, esperar esas 2 semanas no va a tener ningún sentido y el paciente se tiene que ir del consultorio ya con una medicación. Y eso es un poco lo que nos recomiendan las guías. O sea, si la hipertensión es grado 2 o más, el tratamiento farmacológico está recomendado con un nivel de evidencia 1, recomendación 1, evidencia A. El tercer punto es cómo medico a un paciente de estas características, que es el paciente común y corriente que tenemos hipertenso. Bueno, durante un tiempo utilizamos los inhibidores de la enzima convertidora como primera línea, pero hoy ya las guías nos dicen que IECA o ARA2 pueden ser lo mismo asociado a un bloqueante cálcico o a un diurético, como primera estrategia. Después, la estrategia se sostiene, no es solamente asociado a uno o al otro, sino que va a triple terapia y en pacientes con hipertensión resistente, basados en el estudio Pathway, voy a la asociación con espironolactona en dosis de 25 miligramos. Y aquí mi pregunta es si ante la misma disponibilidad, IECA o ARA2 es lo mismo. Y hace un año se publicó este metaanálisis basando en estudios de la vida real y en estudios randomizados, comparando IECA versus ARA2. Y hay alguna información que me parece que puede ser rescatable. Primero, desde el punto de vista del efecto en la reducción de la presión y el efecto en la reducción de los eventos, son iguales o ligeramente favorables para ARA2. Sobre todo en el tema insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca hay más evidencia para la utilización de ARA2 que para infarto. Pero después incluso para stroke parece que la reducción de eventos ante la misma reducción de la presión arterial es la misma. Así que primero saber que si lo que nosotros queremos cuando controlamos la presión de nuestros pacientes es que no tenga ni un ACV, ni un infarto renal, ni que desarrolle insuficiencia cardíaca, las drogas son similares. Ahora, desde el punto de vista de los efectos adversos, hay algunos efectos adversos que conocemos, como es el tema de la tos o el tema del angioedema. Si lo analizamos a nivel poblacional, el uso de IECA aumenta 3,5 veces el riesgo de tener angioedema. Y el uso de IECA aumenta en relación al uso del ARA2 32% el riesgo de tener pancreatitis. Es un evento poco frecuente, pero en términos poblacionales es más alto con la utilización de IECA. Lo mismo pasa con el efecto de la tos, 32% más alto cuando utilizamos IECA contra la utilización de ARA2. Y hay un efecto que habitualmente lo notamos poco, pero que estaba ya en evidencia con el uso de IECA, es el aumento del riesgo de sangrado gastrointestinal, 18% más alto. Así que ante el mismo beneficio de reducción de eventos frente a los valores de presión arterial, el riesgo de efectos adversos es más alto con IECA o ARA2. Así que los IECA parecen haber sido una muy buena estrategia durante mucho tiempo. Hoy los ARA2, si están disponibles y están accesibles a nuestros pacientes, parecen una mejor estrategia a nivel poblacional, sin hablar mal de los IECA. Y el punto es con qué ARA2 tendríamos que utilizar. Y aquí hay varios ARA2 en el mercado. Pero cuando uno mira el efecto de los ARA2, tiene que pensar en qué es lo que está bloqueando. Y esta es la cascada angiotensinógeno, angiotensina 2.
Y es interesante ver el final de la cascada. En el final de la cascada, la angiotensina 2 puede actuar sobre los receptores AT1 o los receptores AT2. Y aquí es donde los ARA2 pueden diferenciarse. Fíjense cuál es la diferencia. La mayoría de los ARA2 bloquean los dos receptores, AT1 y AT2. Sin embargo, hace tiempo que sabemos que el efecto es distinto. Incluso es tan distinto que parece opuesto. Si uno ve qué pasa cuando actúa sobre los AT1, el AT1 es el que media vasoconstricción, así que bloquear el AT1 podría generar vasodilatación. Pero el AT2 genera vasodilatación. Así que parece que desde el punto de vista de hipertensión convendría bloquear AT1 y no bloquear AT2. El AT1 es el que tiene que ver en la reabsorción tubular de sodio, el AT1 favorece la fibrosis, el AT1 disminuye la función endotelial y aumenta el depósito de tejido conectivo. Y el AT2 hace lo contrario, cosa que pasa en muchos mecanismos a nivel orgánico. Así que si tuviésemos un fármaco que bloquea más el AT1 que el AT2, yo usaría ese tipo de fármacos y probablemente ese fármaco sea el que más efecto tiene a nivel corporal. Y eso es lo que ha pasado con olmesartán. Olmesartán es una molécula desarrollada en los últimos años que tiene esa particularidad y que tiene algunas otras particularidades, como por ejemplo una vida media muy larga, 13 a 15 horas, una vida media que se compara a la de candesartán, irbesartán, telmisartán, la segunda línea de ARA2. Sin embargo, desde mi opinión, olmesartán es una tercera línea de ARA2 y ahora les voy a decir por qué me parece que tiene que ver con eso. Si uno analiza el efecto de olmesartán en los pacientes, que es el antihipertensivo que yo más uso, fíjense lo que pasa con las dosis crecientes de olmesartán. Las dosis crecientes de olmesartán bajan la presión arterial hasta que llegamos a los 80 miligramos de olmesartán. 80 miligramos de olmesartán con 40, así que probablemente la dosis máxima que puede ser comercializada de olmesartán es de 40 miligramos. El segundo punto es, yo durante mucho tiempo utilicé valsartán, losartán e irbesartán. ¿Y qué pasa con olmesartán? Olmesartán es el más potente de los ARA2 y probablemente eso se justifique en el efecto AT1 y no en el efecto AT2. O sea, ser altamente específico de los AT1 con una vida media larga que permite una dosificación diaria absolutamente sin problemas, tiene este efecto. Una reducción de la presión arterial sobre irbesartán, sobre losartán y sobre valsartán. Si analizamos incluso con candesartán, fíjense lo que pasa con candesartán. No solamente tiene mayor potencia para la reducción de la presión arterial, sino que con el paso del tiempo esa potencia aumenta aún más. Por eso cuando iniciamos tratamiento con cualquier ARA2, el efecto no deberíamos medirlo a la semana de tratamiento, el efecto deberíamos medirlo al fin de la segunda semana para ver realmente si la dosis es suficiente o no suficiente. ¿Qué pasa con otros fármacos que utilizamos habitualmente? ¿Qué pasa contra amlodipina? Bueno, la cantidad de pacientes que logran cifras tensionales adecuadas cuando se combina olmesartán contra la utilización de amlodipina es significativamente, es el doble de pacientes que logran objetivos terapéuticos. Así que olmesartán parece respetar esa característica fisiopatológica y farmacocinética que decíamos, de ser AT1 altamente específico y muy potente, con una vida muy larga, que supera al resto de los ARA2 y que supera definitivamente a drogas dihidropiridínicos como las amlodipinas. ¿Qué pasa cuando se combina olmesartán con diuréticos? Y definitivamente se potencia el efecto. El grado de hipertensión arterial controlada es superior al 75% cuando combino olmesartán 20 miligramos con hidroclorotiazida 25 miligramos. Los ARA2 han tenido beneficios como dijimos antes, en la progresión de la insuficiencia renal. Así como decía en la charla anterior, los SGLT2, yo decía definitivamente sí, son una gran herramienta, pero los ARA2 también lo son y la combinación ha demostrado beneficios. Fíjense el efecto de los ARA2 en la progresión de la insuficiencia renal, 24% de reducción de la progresión de la insuficiencia renal. Y acá, a diferencia de a veces lo que pasa con otras drogas que no entendemos bien cómo están generando una disminución de la progresión renal, acá hay un mecanismo muy claro. Decíamos, una actúa sobre la arteriola aferente, no actúa sobre la arteriola deferente, altera la fibrosis del riñón, así que sí, definitivamente es un fármaco de primera línea para la alteración renal y si nuestro paciente tenía alteración renal, más beneficio aún. En el tiempo ese beneficio se potencia
si comparamos con cualquier otro fármaco para control de la presión arterial, olmesartán reduce significativamente la progresión de la insuficiencia renal. Y esto se ha demostrado no solamente en un estudio, sino en metaanálisis. Así que nuestro primer caso clínico, recordando 65 años, asintomático, ligera alteración de la función renal, se fue medicado de mi consultorio directamente con la combinación de olmesartán e hidroclorotiazida. Y como nos han mostrado las guías, parece más potente iniciar en combinación que iniciar en monoterapia. Es más efectivo y la posibilidad de utilizarlo en una sola cápsula aumenta significativamente la adherencia. Así que esta fue mi decisión con el paciente y después les voy a invitar a que me den su opinión. El segundo caso clínico que quería mostrar para ejemplificar hacia dónde va hipertensión y anticoagulación es esta mujer de 53 años, que es ligeramente hipertensa, definida por ella, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 1 gramo. Ella refiere y su diabetólogo refieren que su diabetes no es un problema en cuanto a control. Su examen físico tampoco tiene particularidades, en consultorio tiene la presión ligeramente descontrolada, pero dice que tiene que ver con que está pasando situaciones de ansiedad por cuestiones laborales. Se queja de varios episodios de palpitaciones en su vida diaria. Cuando hacemos un electrocardiograma, en el electrocardiograma vemos que la paciente está en fibrilación auricular. Evidentemente no debe estar en una fibrilación auricular permanente, debe entrar y salir de fibrilación auricular y eso debe justificar las palpitaciones que tiene la paciente. Entonces acá una pregunta es, si esta paciente debe recibir anticoagulación, ¿y cuál es la mejor estrategia terapéutica para la anticoagulación de esta mujer? Volviendo 53 años, hipertensia, diabética tipo 2. Si uno le calcula su riesgo cardioembólico con ese score que más utilizamos, que es el CHAT, ¿no? O el CHAT-VASc, uno diría que por ser mujer ya tiene un punto, por ser hipertensa tiene otro punto y por ser diabética tiene otro punto. Así que la paciente tiene 3 puntos. 3 puntos equivale a entre 3 y 4% del riesgo cardioembólico anual. O sea, el riesgo de que esta mujer de 53 años tenga una ACV es del 3 o 4%. Y hasta acá esta mujer no venía anticoagulada, así que nuestra decisión en consultorio es si hay que iniciar anticoagulación o no, de acuerdo a estos riesgos. Y el primer punto que yo puse es, esta paciente tiene las dos cosas que vemos en el primer caso, es hipertensa y tiene fibrilación auricular. Y les aseguro que es probable que esto les pase todo el tiempo. Si analizan los pacientes que tienen fibrilación auricular, tienen hipertensión, y si analizan los pacientes que tienen hipertensión, van a desarrollar en algún momento fibrilación auricular. Y sí, no es azaroso que las dos cosas vayan juntas. Si uno ve la hipertensión aumenta el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular, definitivamente. Aumenta el estrés de la aurícula, el estrés del corazón directamente con esa hipertrofia, eso genera cambios eléctricos y estructurales y favorece la fibrilación. Y la fibrilación, por otro lado, favorece la hipertensión porque la fibrilación activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y genera hipertensión. Así que definitivamente hay un círculo vicioso entre las dos cosas. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio del control de la presión arterial? Por ejemplo, la utilización de ARA2 se ha asociado a una reducción del riesgo del 25% de fibrilación auricular. Y eso no creo que tenga que ver directamente con que el ARA2 evite una cuestión eléctrica. Probablemente tenga que ver con que el ARA2, como decíamos, evita la fibrosis a nivel cardíaco y evita la fibrosis a nivel de la aurícula, mejora el control de la presión arterial, mejora la diástole de ese paciente, así que es probable que ese paciente tenga menos chance de tener fibrilación auricular si su presión arterial está controlada. El segundo punto es que nos preocupa que los pacientes con hipertensión, cuando los anticoagulamos, tengan hemorragia, y la hemorragia que más me preocupa a mí siempre es la intracraniana, que tenga un ACV hemorrágico, intraanticoagulación. Ahí deseo morir yo mismo, digamos, si eso me pasa, pero fíjense cómo influye el control de la presión arterial en los riesgos de los pacientes con fibrilación auricular. Cuanto más controlada esté la presión arterial, menos riesgo de que mi paciente con FA tenga un evento. Ese evento es evento cardiovascular mayor, ese evento es muerte de cualquier causa. Y la hemorragia intracraniana también tiene relación directa con el control de nuestra presión arterial. Así que si nosotros queremos tener a los pacientes bien anticoagulados como corresponde por su riesgo cardioembólico,
la presión arterial también tiene que ser un objetivo terapéutico, porque reduce el riesgo de FA y reduce el riesgo de las hemorragias. ¿Hay que anticoagularlos? Bueno, sí, hace mucho tiempo que sabemos que anticoagular a este tipo de pacientes con riesgo aumentado, incluso con warfarina, o sea, la información de warfarina de los años 80 decía que la warfarina reduce 64% el riesgo de stroke. Ahora, desde el año 2009, que se publicaron el primer trabajo con anticoagulantes oral directo con dabigatran, es que tenemos información de dabigatran. Después apareció información de rivaroxaban, información de apixaban, información de edoxaban, todo en el plazo de 3 o 4 años, muchísima información. Cuando juntamos toda esa información, nos dicen esto, y esto es independiente de quién analiza la información. Los anticoagulantes orales directos son superiores, 19% de reducción de ACV o embolia sistémica, 21% de reducción de sangrado, 50% de reducción de ese sangrado que más me preocupa, que es el intracraneal, y eso impacta 10% en la reducción de la mortalidad. Así que, como decíamos en hipertensión, controlar la presión baja todos estos eventos. En FA, anticoagular con directos reduce todos estos eventos. Y es interesante porque reduce los isquémicos y los hemorrágicos, las dos. Y esto debería ir contra ese miedo que tenemos todos al iniciar anticoagulación. Nuestro miedo es que los pacientes sangren. Fíjense cuánto necesitábamos que sea el riesgo de ACV cuando utilizábamos warfarina, 1.7% por año para justificar warfarina. Gracias a la seguridad de los directos, el riesgo tiene que ser menos del 1% por año de ACV para justificar un directo. Y si nosotros decíamos que nuestra paciente tiene 3% de riesgo, definitivamente no tiene que haber una barrera para anticoagular a nuestro paciente cuando utilizamos directos. Ahora, ¿qué hacemos con la información de los directos? Doctor, hay 4 directos disponibles en el mercado. ¿Cuál usamos? Entonces, y la información es muy variable. Si viene el que vende rivaroxaban, me va a decir que rivaroxaban es el mejor anticoagulante del mercado. Si viene el de apixaban, va a decir lo mismo. Si viene el de dabigatran, va a decir lo mismo. Es un aburrimiento, ¿no? Van a una charla de uno y dice una cosa, van a charla de otra. Entonces, yo lo que hice fue juntar toda la información. Y vamos a tratar de analizar toda esta información lo más dura posible, independientemente de que esta charla la esté auspiciando Megalabs. ¿Puede ser, Lourdes? ¿Puede ser? Sí. Bien, vamos a hacerlo así. Y que dé lo que dé, ¿sí? Y si da mal, nos vamos todos y... Muy bien. Entonces, lo primero que yo hice fue ver los estudios pivotales, o sea, los estudios que todos publican. Acá no es que yo puse algo distinto, lo que todos publican. Y esto es lo que publica apixaban contra warfarina, que es 21% superior a warfarina. Dabigatran dice que 150 miligramos reduce el ACV contra warfarina, pero 110 miligramos no lo reduce. Rivaroxaban no redujo en el estudio pivotal significativamente el ACV contra warfarina, y edoxaban tampoco. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios que cada empresa hizo. Cada empresa hizo una de estas, no es que apixaban hizo el estudio de rivaroxaban y rivaroxaban el de apixaban. Así que si uno mira reducción de ACV, las únicas 2 moléculas que reducen el ACV son apixaban y dabigatran 150. Punto. Para mí ahí se acabó. Ahora, veamos el otro lado de la moneda, el riesgo de hemorragias. Miramos el riesgo de hemorragias, apixaban reduce 31% el riesgo de hemorragias contra warfarina. Dabigatran, que era la molécula que reducía el ACV en la anterior, en este caso no reduce las hemorragias y sí dabigatran 110. Y rivaroxaban, de vuelta, nada, ningún efecto contra warfarina, o sea, no inferior, ese fue el estudio de rivaroxaban, no inferior. Edoxaban sí reduce las hemorragias, pero no reduce el ACV o la embolia sistémica. Así que tenemos una sola molécula en base a los estudios pivotales que reduce las dos cosas. Y probablemente eso sea lo que impacta en la mortalidad. El único estudio que mostró reducción de la mortalidad fue apixaban. Eso fue apixaban. Entonces, hasta ahí, bueno, parece haber un beneficio en los estudios pivotales, pero acá no hay un cabeza a cabeza, ni probablemente lo vaya a haber, porque se necesita mucho dinero para poder hacer un cabeza a cabeza y hay muchas presiones para que se haga y para que no se haga. Pero sí les voy a mostrar información de la vida real.
Porque la información de la vida real sí tiene 100.000 pacientes y los estudios pivotales tienen 10.000 o 20.000 pacientes. La información de la vida real dice que en la vida real los pacientes que reciben apixaban, y estos estudios americanos, apixaban reduce 95% del sangrado en la vida real, aún más que en el pivotal. Y eso es razonable. Claro que es razonable. ¿Ustedes vieron alguna vez cómo se sigue un paciente en un estudio randomizado? Venga, señor, tome esta pastillita, se la ponemos en la boca. Viene mañana, le ponemos un auto, lo llevan a su casa, lo traen a su casa. Esos son estudios pivotales. En la vida real eso no se puede. En la vida real hacer que un paciente se controle todas las semanas el RIN es absolutamente difícil. Que cumpla con la dieta es absolutamente difícil. En los estudios pivotales eso es mucho más fácil. Así que en la vida real los resultados sobreestimen aún más y maximicen los beneficios de la droga, no me parece que sea irrazonable, al contrario, es muy razonable. En los estudios de la vida real americanos dice que apixaban es superior a warfarina, que apixaban es superior a dabigatran y apixaban es superior a rivaroxaban. Eso dice en cuanto a sangrado. ¿Qué nos dicen también los estudios? Y acá hay otros países, por ejemplo, esto es Turquía, que muestra resultados, que si uno quiere predecir el riesgo de hemorragias, tiene que usar el score Hasbled o el score Atria o la presencia de enfermedad vascular periférica. Pero que también quiere saber si va a sangrar o no, pregúntese si va a usar rivaroxaban. Si va a usar rivaroxaban tiene 76% más de riesgo de sangrar que si va a usar apixaban, y si va a usar dabigatran tiene 10% más de riesgo de sangrar. Y esto es información de otros países. Ahora, si analizamos información de metaanálisis, y fíjense acá, casi 4 millones de pacientes con fibrilación auricular. Esto está publicado en junio de este año. 4 millones de pacientes. Esto es imposible de hacer en un estudio randomizado. 4 millones de pacientes. Y cuando se analizan 4 millones de pacientes, apixaban contra antagonistas de la vitamina K, en ACV, 19% de reducción, 25% de reducción contra rivaroxaban y 17% de reducción contra dabigatran. Y si miramos sangrado, vuelve a pasar lo mismo, aún mayor. ¿Y esto es razonable que pase? Sí, es razonable que pase. Los directos tienen que administrarse 2 veces por día. No hay forma de que se administre una vez por día. O sea, si la vida media es de 12 horas en todos los directos y los 4 directos tienen 12 horas de vida media, administrar una sola vez por día no alcanza. Tiene picos muy altos y valles muy bajos y eso hace que la droga sea inestable. Así que me parece que ahí podemos mostrar por qué apixaban es el fármaco que tiene mejor beneficios en términos de hemorragia y en términos de efectividad. Las dos cosas al mismo tiempo se logran solamente porque la droga es más estable. Y es más estable porque se da 2 veces por día y es más estable porque tiene menos interacción con el riñón. Así que me parece que es fácil la decisión. Y si miramos en hemorragia intracraneana, se puede ver en 4 millones de pacientes, 51% de reducción de hemorragia, 40% de reducción de hemorragia contra rivaroxaban, igual contra dabigatran. Así que, y si miramos mortalidad, vuelve a pasar lo mismo, en 4 millones de pacientes. Entonces, ¿qué hice yo con mi paciente? Y eso también lo podemos discutir. 53 años, hipertensa, diabética, presión arterial no controlada, cambié su medicación al antihipertensivo que mejor control tiene de presión arterial y le puse el anticoagulante que en los estudios de la vida real y en los estudios pivotales más seguridad y eficacia demostró. Y le expliqué esto a la paciente. Y le expliqué a la paciente que existe una droga que se puede tomar una vez por día y una que se toma 2 veces por día. Y le expliqué riesgos y beneficios. Y la paciente no tuvo ninguna duda en elegir la droga que más beneficio tiene sobre reducción de lo que le preocupa, el ACV y morirse. Y vamos al tercer caso, que es un caso de un hombre de 70 años que consulta al consultorio que está muy cerca de la guardia, ¿no? Por un aumento del diámetro del miembro inferior derecho infrapatelar. La sospecha era trombosis venosa profunda. El Doppler confirma la trombosis venosa profunda a nivel de la femoral superficial distal, o sea, una trombosis venosa profunda que no parecía de alto riesgo. Su laboratorio tiene 1.5 de creatinina, un clínico articulado de 70 mililitros por minuto. Este paciente lo envían a la guardia y en la guardia le indican internación para tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Y la pregunta es si esto que hicimos durante años es lo que tenemos que seguir haciendo, si este señor tiene que internarse o no, este señor si se tiene que anticoagular y con qué tiene que anticoagularse. Entonces, ¿debe recibir anticoagulación? Bueno, sí, tiene una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica? Y acá de vuelta tenemos información de anticoagulantes orales directos, que es lo nuevo, por decir así.
Lo nuevo es la información. Los directos están hace muchos años, pero lo nuevo es la información. La información dice que si ponemos todos los estudios con directos, los directos bajan 40% el sangrado, 63% del sangrado intracraneal, 64% del sangrado fatal, sin impacto en nueva trombosis, ni negativo ni positivo. Eso es lo que dice metaanálisis. Pero de vuelta podríamos analizar cada uno de los trabajos por sí mismo, porque los 4 directos tienen información. Primero que si queremos usar dabigatran o edoxaban se probaron con heparinas por 5 días antes de iniciar el directo. Heparinas antes. O sea, la droga, por cómo se estudió, y eso es discutible, requiere usarse heparina antes. Bueno, probablemente tenga que ver con el diseño del estudio, pero usaron heparina antes. ¿Y qué mostraron los 2 trabajos? Dabigatran demostró que cuando se compara con heparina es muy parecido. Las curvas se solapan. Los riesgos de sangrado son iguales, 2.4 contra 2.1, y los riesgos de trombosis son iguales. O sea, dabigatran parece igual a la heparina. Lo mismo pasa con edoxaban. ¿Y qué pasó con apixaban y rivaroxaban? Apixaban y rivaroxaban sí tuvieron la decisión de iniciarlo desde el día 1. Desde el día 1 no hay puente con heparina. La dosis es un poco más alta en el caso de apixaban durante los primeros 7 días, en el caso de rivaroxaban durante los primeros 21 días, una dosis de ataque. ¿Y qué nos muestran los resultados? Cuando vemos rivaroxaban, de vuelta las curvas contra heparina son calcadas. Cuando vemos las tasas de hemorragias también son similares, no inferioridad. Ahora, cuando miramos apixaban, es el único anticoagulante directo que demostró numéricamente una reducción de eventos. Y esa reducción de eventos para trombosis venosa también se asoció a una reducción de eventos para hemorragias, 2.3% contra 2.7%. Y esa reducción de hemorragias es en reducción de hemorragias mayor. Fíjense, 0.6% para apixaban, 1.8%. Eso es superior. Es el único anticoagulante que en trombosis venosa profunda y embolia pulmonar demostró superioridad para la reducción de sangrados. Entonces, sí, yo creo que es el apixaban, como decíamos, es el directo con mejor perfil de seguridad y eficacia en los estudios de tromboembolismo venoso, así como veíamos en FA en vida real, en FA en estudios pivotales. Pero la vida real también nos puede dar sorpresas en tromboembolismo venoso. Y acá le traigo mucha información de tromboembolismo venoso, información de más de 40.000 pacientes de Medicare, vida real, en donde con toda la información los pacientes recibieron apixaban o rivaroxaban como primera estrategia terapéutica. Y el estudio mostró que si miramos nuevos eventos trombóticos en el seguimiento, el uso de apixaban se asoció a una reducción significativa de la recurrencia trombótica. O sea, apixaban es superior a rivaroxaban en recurrencias trombóticas. Y eso es a 6 meses. Pero si miramos 2 meses, ya a los 2 meses hay diferencias, o sea, ya hay beneficios. Y ese beneficio también se vio en términos hemorrágicos. Entonces es sencillo. Si queremos anticoagular tromboembolismo venoso, el anticoagulante que tiene más evidencia en términos de seguridad y eficacia vuelve a ser apixaban. Siempre la pregunta es, ¿qué hacemos después de los 6 meses? ¿Vieron? Porque siempre decimos anticoagulamos por 6 meses. ¿Y después qué hacemos? Bueno, ahí me parece que es importante saber por qué se produjo esa embolia, esa tromboembolia, si el paciente tiene trombofilia, si tiene riesgo de recurrencia o no. Pero hay una fuerte tendencia a mantener la anticoagulación a lo largo del tiempo. Y después de que se hizo el estudio Amplify, algunos pacientes pasaron a placebo, otros pacientes mantuvieron apixaban 5 cada 12 y otros bajaron la dosis a 2,5. Y fíjense lo que pasó. En la recurrencia de eventos trombóticos, el placebo tuvo un aumento significativo de los eventos trombóticos y las 2 dosis de apixaban tuvieron buenos resultados. Y si miramos hemorragias, claramente apixaban 2,5 sangra menos que apixaban 5, así que apixaban 2,5 es una buena estrategia a largo plazo. Entonces, si yo no tengo claro cuál fue la causa del evento tromboembólico de mi paciente y no tengo claro que tiene que recibir anticoagulación plena, anticoagulación en dosis de profilaxis, es excelente, es una muy buena estrategia. Sangra lo mismo que el placebo, sangra lo mismo que darle aspirina a un señor y protege tanto como anticoagulación plena en pacientes que ya pasaron la etapa aguda. Así que en el caso de mi paciente, yo decidí tomar esta conducta, no internar al señor, darle apixaban 10 miligramos
cada 12 horas por una semana y luego pasarlo a 5 cada 12 horas. Hacerle estudios para ver cuál es la causa de su evento trombótico, que eso van a tardar en tenerlos, pero me parece que lo más probable es que este paciente, después de los 3 o 6 meses, baje a la dosis de 2,5 miligramos. Y yo con esto termino acá en conclusiones y pasamos a la discusión. Creo que, primero, en qué novedades tenemos en hipertensión. La novedad es que no es mucha novedad, pero ya parece una realidad. Es que tenemos que ser exigentes con el control de la presión arterial de nuestros pacientes, diagnosticarlos rápidos y tratarlos rápidos. Todos vamos a ser hipertensos tarde o temprano, lamentablemente. Tenemos que elegir la mejor combinación de drogas posibles para el tratamiento. Hoy tenemos distintas opciones y veamos qué es lo mejor para nuestros pacientes. En el tema de anticoagulación, la novedad es que los directos hoy por hoy tienen una excelente ventaja terapéutica y tenemos que luchar para que todos nuestros pacientes tengan acceso. Si es un problema de costos, bueno, los médicos también somos responsables de exigirle a los laboratorios y al gobierno que acuerde costos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, o sea, no tenemos que esperar que alguien más lo haga, pero tenemos que lograr que estén accesibles. Esto es justicia social, digamos. Tanto en FA como tromboembolia venosa. Y definitivamente no son todos iguales, podemos elegir el ideal. Son todos buenos, yo no digo que sean malos, son todos buenos, pero traté de mostrarles evidencia contundente y real de si hay beneficios en uno o el otro. Muchas gracias. Lourdes, ahí podemos pasar, tenemos unos minutos para comentarios o... Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, sería buenísimo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguno de los casos que les interesó? Mientras se van animando, de repente vamos comentando algo. Es importante ver cómo los factores de riesgo clásicos, digamos, hipertensión, obesidad, diabetes, cada vez se hacen más frecuentes y direccional hacia la fibrilación auricular. Y vemos que muchos de ellos pasan incluso desapercibidos y a pesar de que llegan a la consulta por palpitaciones, no le damos mucho interés y se nos pasan por alto. ¿Qué tan importante es poder detectar estos pacientes, estos factores de riesgo? ¿Cuánto de ellos nos lleva o nos direcciona o son predisponentes de aparición de fibrilación auricular? Bueno, creo que es una excelente pregunta, Lourdes. Cuando uno ve la fibrilación auricular es una enfermedad así como multifactorial, ¿no? Y tanto para el desarrollo de fibrilación auricular como para el control de la fibrilación auricular. La hipertensión es el número 1, es el flagelo número 1. Y si miramos la hipertensión así como relación con eventos, no hay ninguna otra enfermedad que tenga más relación con eventos que la hipertensión, cerebrovascular, coronario, arritmia. Así que controlar la presión arterial es clave en eso. Después hay otros factores como la obesidad, el estrés, el distiroidismo, ¿no? Las apneas del sueño, un montón de factores que a veces no miramos. Así que todos esos factores son importantes controlarlos y son importantes saber que tienen que ver con el desarrollo de fibrilación. Después, ¿cómo buscamos fibrilación? Ahí es un buen punto porque eso es algo que va probablemente a cambiar. Creo que basado en el hecho de, vieron, toda la gente, hoy todos tenemos un teléfono que nos marca nuestros pasos y nos puede marcar nuestra frecuencia cardíaca y hay un montón de gente que usa relojes que mide frecuencia cardíaca y que detectan arritmia, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que va a cambiar y hay muchos estudios en cursos para decirnos eso, así que definitivamente yo creo que hay 3 cosas. Una es entender, como vos decís, que todos esos factores de riesgo llevan a fibrilación. El segundo es detectarla y el tercero es, en cuanto la tiene, tratarla. Y tratarla significa qué hago para que no vuelva a tenerla y considerar anticoagulación temprana. A veces yo entiendo que cuando nosotros teníamos que anticoagular con warfarina o con acenocumarol, había una dificultad porque tengo que hablar con el hematólogo, tengo que mandarte una consulta con el hematólogo, decirte cuándo tenés que venir a controlarte, darte un montón de información. Hoy con estas moléculas es solamente saber que apixaban se da 5 miligramos cada 12 horas en la mayoría de los pacientes, no hay interacciones, entonces la calidad de vida es mucho mejor, así que considerémoslo fuertemente, sí.
Todavía hay mucho temor de iniciar anticoagulación en los pacientes, Sí. y más si tenemos o estamos frente a los pacientes con falla renal o con falla hepática, ¿no? Hay cierta limitación y miedo, o se le da la dosis a mitad de dosis y no la dosis completa que le corresponde. Bueno, ese es otro gran problema. Sí, subtratamos a los pacientes. Y subtratar a los pacientes es peor que no tratar. Porque uno dice, le doy un poco y un poco puede ser mejor que nada. En este caso, un poco es peor que nada. Porque un poco te anticoagula un poco, y anticoagularte un poco significa no te protege para nada del ACV, porque necesitas anticoagularte, pero anticoagularte un poco te genera más sangrados que anticoagularte nada. Entonces, si voy a anticoagular un poco, prefiero no anticoagular. Y lo bueno es que el factor que más influye es el clearance de creatinina, y apixaban es la droga que menos relación tiene con eso. Entonces, la necesidad de ajuste es extremadamente baja, la necesidad de ajuste tanto al inicio como en el seguimiento. Solo ajusto si mi paciente tiene 2 de 3 factores, o sea, más de 80 años, menos de 50 kilos o más de 1.5 de creatinina. Esas son las situaciones que llevan al ajuste. Si no hay 2 de esas 3, no ajusto, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta del público? Sí, hay una pregunta para del doctor. Permítame. Sí, si no se la consigo. Mira si caemos ahora del escenario. Ahí salimos en todos los diarios. Sí, doctor, buenas noches. Un comentario sobre su experiencia en cuanto al uso de apixaban en pacientes que, por ejemplo, toma otras drogas, interacción farmacológica, por ejemplo, inductores enzimáticos o reductores enzimáticos que podrían afectar la biodisponibilidad del apixaban. Sí, buenas noches. Buena pregunta. Creo que las drogas en sí tienen unas interacciones farmacológicas muy bajitas, muy bajitas. Y apixaban particularmente es la molécula que menos interacción tiene por cómo actúa con los citocromos. Así que interacción no veo ninguna. No veo ninguna. En el caso de dabigatran puede haber interacción y, por ejemplo, cuando utilizamos bloqueantes cálcicos o cuando utilizamos amiodarona, que es muy frecuente, y ahí sí o sí tenemos que usar la dosis de 110 en vez de 150, pero en caso de apixaban no hace falta ajustar dosis. Y después en los pacientes polimedicados no hay interacción, pero a veces uno puede estar tentado de, bueno, pero le voy a dar una dosis, una droga que se usa 2 veces por día. Bueno, en los pacientes polimedicados, que son los más frágiles, los beneficios de una droga que sangra menos y protege más se magnifican. Así que hay su análisis del estudio de Medicare de pacientes, como dice usted, polimedicados o frágiles, en donde la apixaban magnifica los beneficios. Así que más a favor de usar esta droga, sí. Buena pregunta. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quería entender bien los criterios para poder anticoagular con apixaban, una droga bastante amigable, con una depuración más hepática que renal, pero me pareció entender, y seguramente estoy errado, en que una FA de menos de 50 años sin factores de riesgo como diabetes, hipertensión, con una resonancia que no evidencia infartos, ¿amerita anticoagularse? Bien, es una buena pregunta. Como decíamos, el riesgo tiene que ser superior al 1% anual para justificar el riesgo del tratamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo calculo un 1% anual? Bueno, un CHA2-VAS de 2 o más ya define más de 1% anual. Y un CHA2-VAS de 1, cuando no está dado solo por sexo, también define. O sea, si el CHA2-VAS de 1 está dado por hipertensión, si el CHA2-VAS de 1 está dado por diabetes, bueno, ni hablar de si el CHA2-VAS está dado por evento vascular periférico, pero si el CHA2-VAS de 1 está dado solamente por ser mujer, no tiene indicación de anticoagulación. Así que definitivamente, ahí sigue siendo lo mismo. O sea, el riesgo tiene que superar ese 1%. Si esta mujer, 53 años, no tenía ni hipertensión ni diabetes, no tenía que anticoagularse. Estoy de acuerdo. Ronald, aquí adelante el doctor requiere el micro. Gracias. Una pregunta sobre fibrilación auricular. Usualmente se usan inhibidores de adhesión plaquetaria como el clopidogrel, ¿no? ¿Alguna comparación con estos anticoagulantes de acción directa?
en primer lugar, y si hay alguna experiencia ya de apixaban en trombo, en los problemas trombóticos que se presentan en la infección por COVID, porque se usan también a veces anticoagulantes de acción directa. Bien, buen punto. En relación a los antiplaquetarios han demostrado reducir ligeramente el riesgo de cardioembolia, pero mucho menos que los anticoagulantes directos, y incluso el riesgo hemorrágico supera el de los anticoagulantes directos cuando se combina, por ejemplo, aspirina y clopidogrel. Hay un estudio, uno de los WARIS, en donde se combinó aspirina y clopidogrel y se comparó contra warfarina, y el riesgo hemorrágico es mayor y la protección es menor. Así que no parece una opción utilizar antiplaquetarios, y menos ante la disponibilidad de directos. Creo que el único escenario donde parece razonable usarlo sería: mi paciente tiene riesgo cardioembólico, no puede usar warfarina, no puede usar directos, ahí sí queda la opción de aspirina, pero no lo plantearía como una alternativa de primera línea. Y lo segundo es en COVID. Bueno, en COVID hemos tenido afortunadamente algunos problemas en las investigaciones, porque los estudios que se hicieron en la primera ola no son distintos de los estudios que se hicieron en segunda o en tercera ola. Pero uno diría en términos generales que parece que cuanto más crítico está el paciente, más beneficios de utilizar anticoagulación, y que los directos podrían tener algún lugar en anticoagulación en esos pacientes, y que cuanto más crítico estuvo el paciente durante la internación, más beneficio de utilizar profilaxis durante los primeros 40 días al alta. Así que en mi práctica lo que hago es, cuando el paciente está internado y tiene un COVID severo, con factores de riesgo protrombóticos como ferritina elevada, dímero D elevada, ahí utilizo anticoagulación durante la internación. Si el paciente está muy estable, será con directos; si el paciente no está tan estable, será con heparina de bajo peso molecular. Y al alta se va con profilaxis, sí. Pero ahí la información es un poco más blanda, sí, estoy de acuerdo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está el doctor, sí. Estamos haciendo correr, Ronald. Doctor, ¿y habrá un estudio en embarazo? Sí, habrá, no hay y no lo va a haber. No, pero ¿y cuál sería su opinión? O sea, digamos, un caso extremo. Como dicen los jugadores, no opino del tema. No creo que lo haya, porque tiene que ver con que si la droga pasa las barreras placentarias, si la droga pasa la barrera placentaria, entonces ahí sí va a anticoagular al bebé, y ahí no podemos utilizar. Por eso es que volvemos al mismo esquema. En embarazo tenemos que utilizar durante el primer trimestre, podemos usar, después en el segundo trimestre pasamos heparinas, ¿no? Así que no, directos, yo creo que hay dos situaciones en donde definitivamente no los usamos. No los usamos con válvulas mecánicas no, ahí no anticoagulan bien, se necesita anticoagulación plena. Segundo, no lo utilizamos cuando los pacientes tienen estenosis mitrales reumáticas, los reumáticos. El reumático parece tener una enfermedad distinta, tiene cardiopatía reumática, así que ahí no los utilizamos, y en embarazo tampoco. Y en el caso de trombofilias, ahí la información puede ser que cambie más adelante, pero por ahora no los usamos. Hola. En pacientes con stroke agudo de causa hipertensiva, pequeños, sin riesgo de sangrado, con FA, el uso de un anticoagulante puede ser de fácil decisión por el tamaño y el poco riesgo de sangrado. Sin embargo, en los infartos más corticales, más extensos, es a veces difícil decidir cuándo iniciar el tratamiento, teniendo en cuenta que manejamos frecuencia, más no cardioversión, no tiene objeto manejarlo en estos pacientes, pero sí la importancia del inicio de la anticoagulación. A veces esperamos 15 días, a veces 20 días, a veces arrugamos y dejamos al otro colega que lo haga. Entonces, ¿cuál es su opinión en ese tema tan controversial y difícil, cuándo se debería iniciar la anticoagulación con un DOACs? Bien, yo creo que es una muy buena pregunta. O sea, cuanto antes mejor, definitivamente. Si estamos teniendo la causa de tenemos la fibrilación auricular y tenemos una embolia reciente, ¿qué más tenemos que esperar para que tenga otra, digamos? Y hemos cambiado un poco el paradigma. Pasamos de un paradigma de decir esperar una semana si era chico, 2 semanas si era grande, 3 semanas si era muy grande. Ahora pasamos a esquemas que son como ultra cortos. Un día
si es muy pequeño, 3 días, si es de mediano tamaño, 6 días y 9 días. Y hoy hay evidencia para eso, para iniciar la anticoagulación antes. Lo que tienen de bueno los directos es que los directos atraviesan muy poco la barrera hematoencefálica. La hematoencefálica atraviesa muy poco. Y por otro lado, la droga que pasa es rápidamente expulsada del cerebro por los transportadores. Probablemente por eso los directos tienen menos hemorragia intracraniana que los antagonistas de la vitamina K. Y hay evidencia de que utilizar directos cuando el ACV es muy pequeño, el primer día, por ejemplo, apixaban, es beneficioso. O sea, reduce el riesgo de recurrencia hemorrágica, bajo riesgo de recurrencia hemorrágica y definitivamente trombótica. Así que sí. Ahora, creo que ahí información muy sólida no vamos a tener nunca. Entonces va a haber que charlar entre los médicos tratantes y el paciente y la familia cuáles son los riesgos y beneficios de iniciar temprano o precoz. Y eso es lo que yo hago. Yo trato de iniciar temprano y iniciar temprano con directos. Hago eso. Y cuando hago eso le explico al paciente y le explico a la familia cuáles son los riesgos y pros y contras, porque no tenemos la verdad. Y en general los pacientes apoyan el inicio precoz, porque lo que más temen es un nuevo stroke, ¿no? Pero bueno, ahí hay información para utilizar el arte de la medicina todavía. Sí, doctor, buenas noches. Aquí. Teniendo en cuenta que el pico de actividad del sistema renina-angiotensina se da más en la noche cuando dormimos y que habitualmente los colegas estamos acostumbrados a dar los antihipertensivos en las mañanas, ¿qué tan recomendable sería dar los antihipertensivos en la noche? En el caso de los Mersartán, por el tiempo de vida media también de más o menos unas 15 horas, me parece que hay un estudio comparativo español de dar en la mañana respecto a la noche. ¿Tiene alguna opinión? Sí, es una muy buena pregunta. Que durante toda la vida los dimos a la mañana, me parece. No sé por qué, pero los dimos a la mañana. Y después cuando uno empieza a analizar los de diurnos contra los nocturnos, parece que habría un beneficio en nocturnos. Yo creo que la información ahí por ahí no es del todo clara. Hay un estudio que se presentó ahora en el Congreso Europeo que se llama Time, un estudio que hizo el Reino Unido en darle a la mañana o darle a la tarde, y no hubo ninguna diferencia en una población terriblemente grande de pacientes. Pero no hubo ninguna diferencia ni a favor ni en contra, o sea que yo en mi práctica lo que hago es, en general lo paso a la noche y doy los antihipertensivos a la noche, salvo en aquellos pacientes que son hiperdíper. Entonces, en algún momento de la vida del paciente hago una presurometría para ver que eso no me pase. En el hiperdíper a lo mejor darlo de noche podría profundizar ese descenso, pero si no, estoy de acuerdo con vos en darlos de noche. Bueno, ¿alguna última pregunta? Ahí hay una, la doctora. Buenas noches. Una consulta, doctor. Usted habló mucho del nivel de creatinina, 1.5, pero si lo pasamos a una tasa de filtrado glomerular, ¿cuánto sería el nivel mínimo para yo dar a apixaban versus dabigatran, siendo que dabigatran tiene más eliminación renal? Es una buena pregunta. Personalmente creo que ningún nivel de creatinina por sí solo contraindica la utilización de apixaban. Primero digo eso. Después podemos discutir, o sea, la FDA dice esto mismo que estoy pensando yo, la EMEA, la Autoridad Europea, dice que es 23 mililitros por minuto el clearance de creatinina para dar apixaban. Pero la información dice que ningún clearance de creatinina por sí solo altera suficientemente las concentraciones plasmáticas de apixaban, así que deberías darle 5 cada 12 siempre, incluso en pacientes en diálisis. Sí, incluso en pacientes en diálisis. Y hay trabajos que han demostrado que en pacientes en diálisis 5 cada 12 de apixaban se puede usar y tiene beneficios sobre warfarina y sobre apixaban 2,5 cada 12, así que sí tiene beneficios. Ahora, cuando uno combina falla renal con otro factor que sí altera la concentración, como la edad o el peso corporal, ahí sí hay que reducir la dosis. Pero si no, no hace falta reducir la dosis por el clearance. En el caso de dabigatran tiene 80% de eliminación renal, muchísima más. Entonces, apixaban tiene 20%, depende mucho menos. Entonces, apixaban sí. En dabigatran con 50 mililitros de clearance ya ajustamos dosis y con 30 mililitros no damos dabigatran, así que creo que es distinto. No sé si le contesté, doctora. Bueno, la última pregunta.
Buenas noches. Apixaban en relación a pacientes cirróticos, sabiendo que los pacientes cirróticos tienen alteración de los factores de coagulación, ¿cómo estaría indicado? Buen punto. Sabiendo que no debemos dar dosis subóptimas. Excelente. No, en ninguno de los directos, o sea, todos los directos tienen una suficiente eliminación hepática como para depender y hacer que si la cirrosis o la falla hepática es un Child C o más, no lo tengas que usar. Pero la cirrosis que llega a esos niveles es realmente poca. O sea, la mayoría de los cirróticos tienen Childs A o B y ahí se puede utilizar directos. Pero si el cirrótico ya tiene alterado la coagulación, ahí definitivamente no hay que usarlos, es una contraindicación, porque va a eliminar el clearance de la droga. Así que sí, estoy de acuerdo. O sea, un paciente con cirrosis o con un perfil de coagulación alterado de base, no usemos directos. Primero veamos qué está pasando y ahí vemos qué usamos. Sí, buena pregunta. Bueno, estando en la hora, muchísimas gracias, Juan Pablo. Nos queda claro que si tenemos hipertensión frente a nosotros, tenemos que cubrirla y tratarla rápidamente. Si es mejor en una sola cápsula, con combinación si es posible, y tratar de controlar los valores, porque como todo factor de riesgo nos va a llevar probablemente a desarrollar fibrilación auricular, y frente a la fibrilación auricular tenemos que anticoagular a nuestros pacientes sin miedo, sin temor, con la dosis correcta, valorando su Schwarzbach y el riesgo de sangrado, ¿no? Para valorar y tomar la determinación correcta. ¿Alguna? No, nada más. Creo que fue un buen resumen. Y bueno, muchísimas gracias por todos por quedarse hasta esta hora. Muy amables. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.